Margarita Handke y nuevamente les voy a conversar de un tema. Esta vez he elegido lo que llamo las otras preguntas que dejó la encuesta CAS en 2009, porque la verdad es que hay varias interrogantes sin responder, pero yo quiero focalizarme en tres que me surgieron a mí. Y para poder entender estas preguntas, me gustaría citar primero un estudio que se llama El Chile Profundo, que es del Centro de Investigación de Estructura Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Es muy interesante porque recoge varias cosas que tienen que ver con la pobreza, con el empleo, con la educación. Se supone que una sociedad, dice, como la nuestra, está no solamente determinada por aspectos económicos, sino también culturales. Hay aspectos culturales que podrían determinar cómo una sociedad se arma en términos económicos. A ver, para que se entienda. Nosotros hemos interpretado la realidad de una manera, de una cierta manera, en la que se compone entonces la sociedad de una estructura determinada. Hay ricos, hay clase media y hay pobres. Lo que dice entonces este estudio, mucho más fundamentado de lo que les puedo decir yo acá, lo que dice este estudio entonces es que se ha disociado tanto la sociedad que entre ricos y pobres hay un universo entero de distancia. Los ricos vienen a ser los que dan empleo, los que están, los dueños, digamos, de donde vive toda la otra gran masa. La clase media es nada más que un intersticio, una especie de espacio entre esta sociedad pequeña, los ricos, y esta otra grande, los pobres, digamos. Esta le trabaja a los ricos en el fondo, y esta otra está tratando de luchar para vivir con dignidad. En ese sentido interpreta que los pobres corren el riesgo de caer en niveles tan bajos como la animalidad. Por eso se habla, y es muy interesante, por eso se habla, por ejemplo, del pobre limpio. El pobre limpio es aquel que limpia la casa, que se baña, que encuentra la manera de bañarse, de estar presentable en el fondo para no caer en esta precariedad máxima que es la animalidad, esa gente sucia que uno ve, sobre todo post-terremoto, quedó sin casa. Eso es lo animal. El pobre lucha constantemente para ser un pobre limpio y tratar de salir adelante con dignidad. El punto es que no encuentra las oportunidades para pasar de aquí a acá, a la clase media. Y es más, lo que se ha constatado es que en Chile hay tal vulnerabilidad, digo, que estos pueden pasar hacia atrás. La meta inalcanzable sería los ricos. El Estado entonces ha surgido más que como un ente político, como un ente, en el fondo se ha transformado en un ente moral. No se le ve desde una perspectiva política, sino desde una perspectiva moral. El Estado tiene que proporcionar analgesia a estos sectores que sufren dolor, porque en el fondo es su deber moral, ético. Siempre estamos acusando al Estado que les tiene que dar, y de ahí viene entonces el concepto de protección social. La CAS en 2009 lo que revela es que la brecha entre los ricos y los pobres creció. Y además revela que hubo una cierta cantidad de protección social que se le dio a estos pobres y supuestamente no logró acortar la brecha y es más, aumentó la pobreza. Y ahí la primera pregunta. ¿Dan resultados las políticas sociales en el fondo? ¿Da resultado la protección social? Y me encontré con una noticia muy interesante porque me doy cuenta que no somos los únicos preguntándonos esto. ¿Da resultado la protección social? En Estados Unidos, los senadores republicanos, son dos, pero a nombre de su tendencia, de los republicanos, presentaron una lista de 100 proyectos que ellos consideran que el presidente Obama ha gastado mucha plata y no han dado resultados. Y ahí se van a acordar ustedes de nuestras disquisiciones acá, esta comisión investigadora que hay sobre las platas a las organizaciones no gubernamentales durante la administración de Michelle Bachelet. Lo acusan a Obama, por ejemplo, que en el fondo es acusar a los demócratas de haber gastado $554.763, los invirtieron en cambiar las ventanas de un centro turístico, The Coldwater Bridge, que está situado en Mount St. Helens, para cambiar las ventanas, ¿no es cierto? El punto es que este centro está cerrado desde el 2007, porque tuvieron problemas burocráticos para contratar a personal. O sea, es como mantener, dijeron ahí en Estados Unidos, como mantener una casa vacía. Otras inversiones que se hicieron, por ejemplo, $300.000 para un estudio de la Universidad de Wake Forest, que viene a ser el intento de desarrollar un software que permite grabar y analizar en un ordenador, en un computador, los movimientos de coreografías musicales. Otros 144.000 y tantos dólares en esa misma universidad para estudiar los efectos de la cocaína en los monos. Y también hay una que, esta es pero fantástica, $1 millón para la Kearns High School,
que dice que en el fondo su intención era entregarle a 1.600 estudiantes un iPod. Primera pregunta rápidamente, pasamos a la segunda. Bueno, la primera era dar resultados a las protecciones sociales, las políticas sociales. Lo segundo tiene que ver con el empleo. Estamos viendo una noticia muy dramática de 34 mineros que están atrapados en Copiapó, en la mina San José. Y uno de los miembros del sindicato acusa que fueron a hablar el 1 de julio con el ministro de Minería, Lawrence Goldburn. Le dijeron que las condiciones eran muy precarias en esa mina, y el secretario de Estado les contestó que había que generar empleo. Y lo que se preguntaba el sindicalista en el fondo era qué tipo de empleo estamos creando. ¿Qué tipo de empleo está creando el crecimiento? Cuando la alianza se queja y dice, en el fondo, y la misma concertación ahora lo admite, esto es una paradoja, dice, la crisis económica nos impidió crecer. Perfecto, si crecemos, ¿qué tipo de empleo estamos dándole a los pobres y a los de la clase media? Y por último, la educación. Cuando yo les mencionaba esto del pobre limpio, el otro día Joaquín Lavín, ministro de Educación, a raíz de la marcha de estudiantes secundarios exigiendo mejoras en la educación, dijo, señores, no es año para paro, es para sacarse la mugre estudiando. Sacarse la mugre. Nuevamente este concepto, ¿no? Sacarse la mugre. Perfecto, trato de salir de mi condición de indignidad, trato de estudiar para poder salir de esta casta, podríamos llamarla, para entrar en esta otra. Pero ¿y si la calidad de la educación no es buena? Me saco la mugre, me esfuerzo estudiando para una educación municipal que no me va a llevar a ningún lado, mientras los ricos sacan magísteres y posgrados, resulta que los otros están luchando porque les den una calidad de educación mínima. Bueno, son preguntas que uno se plantea como para reflexionar y mirarse como sociedad. Hay varias otras, por supuesto, pero estas las que yo espero en algún minuto encontrarles alguna respuesta.